El año 2007. Tras el gran golpe que sufrieron con la 8800 GTX, ATI sacó la Radeon HD 2900 XT, la primera tarjeta de la serie Radeon HD. Sin embargo, hicieron tal ridículo que en el juego más importante en la historia del PC gaming moderno, el Crysis, se quedaron completamente por detrás de Nvidia, y aunque se esforzaron en remontar, la marca perdió fuerza en los consumidores hasta el punto que AMD la fusionó con la suya propia para reforzar el nombre de Radeon. Bienvenidos a Historias del Hardware, donde cubriremos piezas de hardware y empresas que han sido relevantes para hacer que el PC sea lo que es a día de hoy. Hoy cubriremos la tercera parte de la historia de ATI, donde continuaremos analizando la guerra de las tarjetas gráficas y el progreso de la marca formando parte de AMD hasta sus últimos días. Continuando por donde lo dejamos, como respuesta a la serie GeForce 7, diseñaron la arquitectura R520 y RV515, que tuvieron que encargar la producción a TSMC porque ellos tenían la tecnología para producir a 90 nanómetros. Sin embargo, descubrieron un problema que afectaba severamente a la frecuencia del reloj, por lo que tuvieron que retrasar el lanzamiento y dejó que su competidor acaparara más mercado. No fue hasta finales del 2005 cuando finalizaron la arquitectura, que formaba parte de un plan que llamaron Ultra Threaded Dispatch Processor, donde en vez de depender de la fuerza bruta de las unidades de procesamiento, iban a empujar al máximo el rendimiento con el mínimo de recursos posible. También estrenaba la tecnología de Crossfire, que permitía escalar múltiples tarjetas gráficas de la misma manera que el SLI de Nvidia. Sin embargo, en sus inicios era muy confuso, ya que requería de una tarjeta especial que tenía el sobrenombre de Crossfire, y con un splitter en I conectabas la tarjeta Crossfire a aquella que deseabas combinar, y la otra parte del splitter iba al monitor principal del equipo. No tenía nada que ver a la conveniencia del puente SLI y no duró mucho en el mercado. Ambas arquitecturas usaban un nuevo controlador de memoria con menores latencias y añadieron un sistema de mapeado normal llamado 3DC, que permitía dar una alta fidelidad gráfica sin consumir demasiados recursos. Las tarjetas que pudieron sacar provecho de la arquitectura R520 fueron las Radeon X1800 y X1600, donde la X1800 XT iba directamente contra la 7800 GTX, la X1800 XL iba contra la 7800 GT y la X1600 XT quería establecerse en el lugar que tuvo la 6600 GT en la anterior generación. Por otra parte, la única serie que sacó provecho de la arquitectura RV515 fueron las X1300, que buscaban un hueco en la gama baja y mejorar el rendimiento por el bracket de los $100. Sin embargo, no eran la clara victoria que buscaba ATI, ya que las X1800, dependiendo del motor del juego, ganaban estas o las 7800. También nos encontramos con lo mismo en la X1600 XT, que además costaba $100 más que la 6600 GT, así que en tu mano estaba si merecía la compra de esta tarjeta o no. En cambio, las X1300 tienen una historia interesante. La versión base pudo mejorar en rendimiento a su competidor en precio, la 6200 TC, pero su versión Pro, que daba un 30% extra de rendimiento, estaba por $150 más, situándose así en la gama de precio de la 6600 GT, donde claramente era derrotada. Avanzando al año 2006, este sería el último año que ATI estaría como marca independiente. Comenzamos con una remodelación total de la serie de arquitecturas R500, donde quisieron darle la guerra a Nvidia con el resto de la serie GeForce 7. Primero hicieron la arquitectura RV505, que era igual que la RV515, pero usaba un proceso de 80 nanómetros en vez de 90 nanómetros, y la aprovechó la serie X1550, que iba contra la 7200 GT en la gama baja.
Luego hicieron las arquitecturas RV530 y RV535, que son unas variaciones de la RV515 y que las aprovecharon las tarjetas X1650 Pro y XT, que estaban pensadas para competir contra la 7600 GS y GT respectivamente. Y para acabar, diseñaron otro mastodonte de arquitectura llamado R580, que la aprovechó la serie X1900, que inmediatamente reemplazó a la X1800 para competir contra la 7800 GT y GTX. Por un lado, con la serie X1900, gracias a que era pin por pin compatible con las PCBs de la X1800 y que optimizaban bastante lo que podía hacer el núcleo R520, batió a las 7800 en rendimiento y precio, que aunque en respuesta Nvidia sacó la 7900 GTX, ATI pudo aguantar con la X1900 XTX. Por otro lado, a la X1650 no le fue tan bien, donde la versión XT, dependiendo del juego, le sacaba un poco de ventaja a la 7600 GT o le igualaba en rendimiento, costando ambas lo mismo. Esta tarjeta fue otra venta difícil. Toda esta guerra de las tarjetas gráficas estaba llamando la atención a AMD, que quería empezar a meterse por este campo, donde quería desarrollar un nuevo tipo de procesador que integrara buenos gráficos y buena capacidad de procesamiento en un mismo paquete, sin necesidad de gráficas en los puertos de expansión. A lo largo del año hubo rumores de que el gigante AMD iba a adquirir alguna compañía gráfica. Primero intentaron con Nvidia, pero Juan dijo que cedía si él se convertía en el CEO, cosa que la AMD no iban a permitir. A continuación probaron con ATI, y a ellos les venía de perlas, porque económicamente iban justos, y así ambas marcas se unirían para competir. El rumor se consolidó cuando en julio de ese mismo año, AMD anunció que iba a ser oficial la fusión AMD-ATI, y en octubre cerraron las negociaciones con la colosal cifra de 5.400 millones de dólares repartidos entre dinero en efectivo y acciones de AMD. Por un lado, esto hizo que las acciones de ATI se dispararan, pero también hizo que las acciones de AMD se desplomaran por la arriesgada maniobra que dejó muy inseguros a los inversores. Lo que cuenta de todo esto es que ya se formó la famosa unión AMD-ATI, donde AMD ya por fin podría desarrollar sus nuevos gráficos integrados y ATI podría seguir compitiendo de manera agresiva siendo respaldado por AMD. Sin embargo, esto hizo que AMD se ganara la rivalidad de Nvidia y que ATI se ganara la rivalidad de Intel. Además, mientras sucedían los trámites legales, Nvidia lanzó la 7950 GX2, un diseño que cogía dos tarjetas 7900 GT y las unía como si fuera un sándwich ocupando dos slots, donde las tarjetas se intercomunicaban con un puente particular que era similar al SLI para intercomunicarse las dos tarjetas. Aunque pudo brillar en los juegos que soportaban SLI y superó a la X1900 XTX vendiéndose por casi al mismo precio, no era oro todo lo que brillaba, ya que por el diseño de sándwich y el puente, la tarjeta del fondo se sobrecalentaba, por lo que sí o sí tenías que meterle un ventilador externo o un bloque de agua custom para que no se fundiera. En respuesta, ATI lanzó la X1950 XTX y la X1950 Crossfire, ambos compartiendo el mismo núcleo a 650 MHz e introduciendo 512 MB de un nuevo estándar de memoria llamado GDDR4, que era más rápido que GDDR3 con mayor eficiencia energética y dando mayor margen al overclock del overrun. Lo sorprendente de esta tarjeta es que además era más barata que la X1900 XTX en el lanzamiento y mejoraba la calidad de construcción. La X1950 XTX por lo general lo único que hacía era aumentar la diferencia de rendimiento con la 7900 GTX, pero en el momento que la combinabas con la X1950 Crossfire pudo superar a la 7950 GX2 y posicionarse muy agresivamente contra la opción más entusiasta de Nvidia, un SLI de 7900 GTX. Para cerrar el año 2006, Nvidia le devolvió el ataque de una manera que ATI no se lo esperaba, estrenando la serie GeForce 8 y con ella la mítica 8800 GTX,
con 768 megas GDDR3 e introduciendo el CUDA, destruyó completamente a la X1950 XTX y dejó completamente obsoleta a la serie GeForce 7. Avanzando al épico año 2007, Nvidia se dedicó a contraatacar a la serie X1000 de TI, empezando el año con la 8800 GTS, donde Nvidia aprovechó el éxito que tuvo la 8800 GTX para lanzar una versión de bajo coste castrando el núcleo de la tarjeta, y de ahí lanzó dos variantes según su memoria de vídeo, la de 640 MB y la de 320 MB. Por un lado, la de 640 MB era $100 más barata que el 8800 GTX, soportaba igualmente el SLI y apenas tenía pérdidas de rendimiento mientras seguía superando a la X1950 XTX, así que fue un superventas. Sin embargo, la de 320 MB, aunque costaba $250 menos, ya empujando los ajustes más extremos se le notaba el cuello de botella de la memoria de vídeo, y podía pasar que hasta la X1950 XTX la podía superar. ¿Cuál fue la respuesta de ATI? Ninguna por el momento. Así, Nvidia lanzó en abril la 8600 GTS, 8600 GT y 8500 GT para atrapar a la gama media, donde las 8600 buscaban tumbar la posición de la X1650 XT y la 8500 iba contra la X1650 Pro. Aunque la 8600 GTS se desmarcó bastante en rendimiento, en la 8600 GT en ocasiones no era tan clara su victoria. Por otra parte, la 8500 GT es una historia más complicada. El diseño de referencia no podía competir contra la X1650 Pro, pero los Adding Board Partners pudieron sacar más jugo a la tarjeta y podían superar a la equivalente de TI en casi todos los casos escenario. Por tanto, el diseño aftermarket del 8500 GT ganó, pero no por mérito propio de Nvidia. En mayo, para asegurar su posición, Nvidia lanzó la 8800 Ultra, donde empujaba a un nivel más extremo la frecuencia del reloj del núcleo y de la memoria de la 8800 GTX, pidiendo la colosal cifra de $830. Esta cifra fue muy controvertida en la comunidad PC Gamer, donde los más elitistas y con dinero justificaban el precio para usarlo en SLI y jugar en altas resoluciones con todo al máximo, pero para casi todos los demás le parecía absurda la cantidad para la ganancia de rendimiento que podía dar siendo sencillamente una 8800 GTX overclockeada. Y justo en este momento fue cuando ATI atacó lanzando a las masas la Radeon HD 2900 XT, marcando el inicio de la serie Radeon HD 2000 y de la arquitectura R600 llamada Terascale. Podía venir en variantes de 512 MB GDDR3 y 1 GB GDDR4, costando la versión de 512 MB $400 y la de 1 GB 550, situándose así ambas en el territorio de precio de la 8800 GTS 40 y de la 8800 GTX. Las pruebas demostraron que ambas versiones rinden de manera similar y apenas superan en rendimiento al 8800 GTS 640, donde un Crossfire de ambas tarjetas tampoco mejoraba mucho la situación. Hablando de Crossfire, ellos por fin abandonaron las tarjetas Crossfire y el extraño puente ENI por lo que llamaron Crossfire nativo, que hacía que las propias tarjetas tuvieran el controlador multi-GPU integrado y con un puente como el SLI se pudieran interconectar. Este progreso será clave para las futuras tarjetas. Visto los resultados, decidieron reorganizar la estrategia y en junio sacaron las arquitecturas RV630 y RV610. Por un lado, la RV630 era un recorte de la R600 en transistores y estaba producida en 65 nanómetros para que consumiera poco, donde las aprovechó las Radeon HD 2600 Pro y XT con 256 y 512 MB de memoria de vídeo respectivamente, para así competir contra las 8600 GT y GTS. Por otro lado, la RV610 es un recorte aún más grande en transistores de la R600, producida también en 65 nanómetros,
y que la aprovechó la serie Radeon HD 2400, que simplemente destacan por ser tarjetas que no requieren alimentación adicional y pueden servir para decodificar playback en H264. A la hora de medir estas tarjetas, las HD 2600 perdían contra las 8600 y, salvando excepciones, esta era otra derrota para ATI. Avanzando al mes de octubre, en un intento de ganarse la atención de los PC gamers, hicieron una aberración de tarjeta, la Radeon HD 2600 XT X2, donde la mejor versión fue la de Sapphire. Era la tarjeta más grande que jamás había producido la marca, y que cuenta con dos núcleos RV630 compartiendo cada uno 512 MB GDDR3, necesitaba dos conectores de 6 pines PCI Express y daba 4 puertos DVI Dual de salida de vídeo, que era ideal para sets multipantalla. Aunque por fin pudo competir en precio y rendimiento al 8600 GT, tenía un grandísimo condicionante, el soporte de Crossfire. Si funcionaba correctamente, tumbaba el 8600 GT, pero si no, apenas marcaba la diferencia o directamente funcionaba como una única 2600 XT. Aunque en modo de un núcleo era una mejora a la 2600 XT original, no captó a tantos compradores como esperaba Sapphire, así que se quedó como una producción limitada. Mientras tanto, Nvidia siguió lanzando modelos muy competitivos, como la 8800 GT y la 8800 GTS 512, donde ATI notaba que estaba perdiendo mercado. Ya el golpe definitivo lo tuvo cuando salió el juego más exigente hasta la fecha y que definió el PC Gaming como la opción entusiasta de gráficos que conocemos a día de hoy, el Crysis. Tuvo el mismo impacto que Quake en los 90, y el motor gráfico CryEngine daba una fidelidad gráfica nunca antes vista. Así, Nvidia pudo brillar con sus tarjetas 8800 y la HD 2900 XT quedó en ridículo absoluto. Para no decepcionar a sus fans, ATI lanzó una bomba de humo donde dijeron que estaban trabajando en una versión 2950, similar a lo que hizo en el pasado con la X1950 XTX, y que iba a ir con 626 millones de transistores y con memoria GDDR4. A finales de año supimos la respuesta, donde resultaba ser una nueva generación de tarjetas gráficas, bajo una nueva arquitectura llamada RV670, que de hecho contaba con 626 millones de transistores, y que la estrenaron las tarjetas HD 3850 y 3870. Por un lado, la HD 3850 podía venir en las variantes de 256 y 512 MB GDDR3, y se asentó como la opción de gama media por unos $199, mientras que la 3870 venía exclusivamente con 512 MB GDDR4 y con más frecuencia del reloj por $249. Ambas tarjetas igualaron a la HD 2900 XT valiendo la mitad, por lo que para empezar no estaba nada mal. La serie HD 3000 también estrenó la evolución al Crossfire, llamada Crossfire X, donde se eliminaban las limitaciones del Crossfire original y puedes colocar más de dos tarjetas gráficas sin tener que ser exactamente el mismo modelo, como por ejemplo una 3870 y una 3850 juntas, donde ambas van a funcionar a la frecuencia del reloj de la más lenta. Así avanzamos al año 2008, y ATI no se iba a andar con chiquitas, optimizando el núcleo RV670 y lanzando más variantes que en la serie HD 2000. Empezando por lo más bajo, hizo el núcleo RV620 para la serie HD 3400, que aunque no tuvieran una potencia como para tirar cohetes, fueron de las primeras en integrar lo que se llamó solución híbrida de gráficos, donde podías combinar en Crossfire los gráficos integrados y estos dedicados para mejorar la experiencia gráfica. Por la gama media, ATI hizo el núcleo RV635, un recorte de más del 50% en los transistores de la RV670, pero compartiendo el resto de sus características. Solo la aprovechó una tarjeta, la HD 3650, que podía venir con 512 MB GDDR3 y venía a reemplazar las HD 2600.
Sin embargo, no solo fue más lento que la 2600 XT, sino que la 8600 GTS, su competidora en precio, la destrozaba sin problemas. Ya por la gama alta, optimizaron la RV670 bajo el nombre de RV680 y tiraron la casa por la ventana con otra tarjeta dual, la HD3870X2. Pusieron en una misma PCB dos núcleos 3870 con 512 MB GDDR3 cada uno, sumando un total de 1 GB. Esta tarjeta tuvo el logro de ser la primera en tener una potencia superior a 1 teraflop, y podías poner dos de ellas en Crossfire, haciendo así 4 HD3870 funcionando en Crossfire X. Aunque AMD sacaba pecho de que en sus chipsets podías poner hasta 4 tarjetas, haciendo así 8 núcleos 3870 en Crossfire X, el software y los juegos no soportaban esa configuración. Además, fue detalle de controversia por sus variantes resultados, donde podíamos ver que por lo general podía superar o igualar al 8800 GTX, excepto en Crysis, que se quedaba por detrás de hasta la 8800 GT. Dio mucho que hablar en los foros. Para callar a la gente, Nvidia lanzó la serie GeForce 9, una optimización a la serie GeForce 8, donde empezaron con la 9600 GT, la nueva gama media de Nvidia que rendía prácticamente igual que la 8800 GT y podía competir muy agresivamente contra la 3870, valiendo $70 menos. Si esto era la nueva gama media, ¿qué nos íbamos a esperar para la gama alta? Así, en marzo lanzaron la 9800 GX2, una extraña tarjeta dual en diseño que utilizaba dos núcleos G92, los mismos que los de la 8800 GT, pero en PCBs opuestas y unidas por el disipador. Nvidia estaba apostando fuerte por el SLI, y había altas expectativas tras el rendimiento de la 9600 GT. Sin embargo, fueron caer los análisis y ver que el SLI no era tan robusto como el Crossfire de ATI, donde en resoluciones altas hay un escalado que por lo general no suele ser muy alto, y en resoluciones más bajas podía sufrir de escalado negativo, donde desactivando el perfil de SLI rendía mejor. Pero entonces estás utilizando un solo núcleo que rinde ligeramente peor que la 8800 GT. Esta tarjeta hizo que mejoraran las impresiones de la HD3870X2, por lo que inmediatamente sacaron la 9800 GTX, la sucesora a la mítica 8800 GTX. Sin embargo, por la decisión que tomó Nvidia de recortar la memoria de vídeo de 728 MB a 512, no ofreció una mejora significativa al 8800 GTX, y en ocasiones se le acercaba bastante la 8800 GTS 512, debido a que la memoria podía hacer cuello de botella al núcleo como sucedía en Quake 4. Lo siguieron intentando en mayo con la 9600 GSO, una extraña tarjeta con 384 MB de memoria de vídeo que costaba algo menos que la 9600 GT, reemplazaba a la 8800 GS y competía contra la 3850 en rendimiento. Como la 9600 GT, triunfó en ventas y parecía que a Nvidia solo le iba bien en la gama media. En junio, ATI se cansó de los lanzamientos de Nvidia y sacó la serie Radeon HD 4000, estrenando el núcleo RV770 que incrementa significativamente el número de transistores y fue la primera arquitectura en dar soporte a la memoria GDDR5, abandonando de una vez por todas la memoria GDDR4. Las tarjetas que estrenaron esta arquitectura fueron las Radeon HD 4850 y 4870, ambas con 512 MB de VRAM, donde la 4870 era la que estrenaba la memoria GDDR5. Gracias a que el GDDR5 tiene el doble de ancho de banda que GDDR3, la 4870 le ganó por goleada a la 9800 GTX costando lo mismo, y se aproximaba peligrosamente al rendimiento de la 9800 GX2. Aunque la 4850 no tuvo la misma suerte con la memoria GDDR3,
por $199 era una muy buena opción calidad-precio, superando lo mejor de la anterior generación y atacando en el margen de precios de la 9600 GT. Al final del día, ambas tarjetas consiguieron dejar desfasadas a casi toda la generación anterior, tanto de Nvidia como las suyas propias. Y hablando de Nvidia, por las mismas fechas la marca lanzó por fin el as que tenía en la manga, la arquitectura Tesla y el comienzo de la serie GeForce 200, estrenando así la GTX 280 y 260. La 280 era el nuevo mastodonte de Nvidia, con 1400 millones de transistores y con hasta 1 GB de memoria GDDR3, mientras que la 260 eran los núcleos defectuosos que iban para las 280 y con 896 MB GDDR3. La finalidad de las tarjetas de Nvidia era flanquear lo que tenía ATI en el momento, costando la 260 lo mismo que la 4870 y la GTX 280 era $150 más cara. Como se puede ver, dependía del título como competían las tarjetas, y no era una victoria muy clara para Nvidia, demostrando que la arquitectura de ATI era fuerte. Así, ATI vio la oportunidad y repitió la fórmula de las tarjetas duales con la HD 4870X2, siendo dos HD 4870 en una misma PCB, cada una con 1 GB GDDR5. Aprendiendo de su experiencia anterior con la 3870X2, diseñaron una conexión adicional llamada Crossfire Sideport, que prometía mejorar el ancho de banda del Crossfire y que escalará mejor el rendimiento. En muchos títulos se notó la mejora del Crossfire y por lo general podía superar a la GTX 280 con una gran diferencia en modo Crossfire. De hecho, era tan potente que incluso con el modo Crossfire desactivado podía competir decentemente contra la 280. Esto hizo que Nvidia empezara a mover fichas. Avanzando a septiembre, ATI diseñó el núcleo RV730, un recorte en transistores a la RV770, y lo único especial que tiene es que fue de los últimos chips en dar soporte al obsoleto puerto AGP. Así, lanzaron las 4650 y 4670, pensadas para competir contra las 9600 GT y GSO. La 4650 venía con 512 MB GDDR3 y la 4670, aparte de un ligero overclock, venía con 512 MB GDDR4 en un intento de deshacerse con el excedente de memorias. Aunque por un lado pudieron superar a la 9600 GSO por el hecho de que esos 384 MB de VRAM hacían cuello de botella al núcleo, lo tuvieron imposible para batir a la 9600 GT, incluso en aquellos títulos donde ATI conseguía empujar más FPS. Para dejar aún más confusa a la comunidad, Nvidia lanzó una revisión de la 260 llamada GTX 260 Core 216, donde en vez de ser núcleos defectuosos de la 280, era su propio núcleo dedicado mejorado en potencia. Esto obedece al nombre de TI, pero en mi opinión hubiera quedado mejor GTX 260 Ti en vez de Core 216. El caso es que se distanció más de la HD 4870 en casi todos los juegos, y se aproximaba bastante al rendimiento de la 280, costando lo mismo que la 260 original en el lanzamiento. El único punto positivo de todo esto es que ATI bajó el precio de la 4870 para intentar aguantar las ventas. Para cerrar el año, ATI quiso recuperarse del golpe con dos tarjetas más, la HD 4830 y la HD 4850X2. La 4830 por un lado era un recorte de la RV770 llamado RV770LE y que con solo 512 MB GDDR3 pretendía ir a por la gama media de Nvidia, en especial la 9600 GT. Con esta tarjeta acertaron de pleno, no solo superando a la 9600 GT, sino aproximándose en rendimiento a la 8800 GT. Por otra parte, la HD 4850X2, aunque se anunció junto a la 4870X2, se tomaron su tiempo retocando este modelo tras la recepción de su hermana mayor. Es una copia en especificaciones a la 4870X2, pero con los núcleos de las 4850, permitiendo ofrecerla a un precio más bajo.
Lo que dejó sorprendido a la comunidad era lo similar que rendían las duales de ATI mientras podía competir contra la gama alta de Nvidia por menos precio. Eso sí, como en todas las tarjetas duales, competía si el soporte de Crossfire estaba ahí, si no, era una 4850 de 1 GB, que se quedaba por detrás de la GTX 260 original. Entrando a un intenso año 2009, Nvidia rompió su silencio lanzando las tarjetas más potentes de la serie 200, las GTX 285 y 295. La 285 era una optimización al núcleo de la 280 y podía venir en variantes de hasta 2 GB GDDR3, mientras que la 295 eran dos núcleos GTX 280 en el mismo diseño de sándwich que la 9800 GX2, pero cada una tenía 896 MB de VRAM, haciendo un total de 1,75 GB. La 285 pudo sacarle algo más de distancia a la 280 y a la HD 4870, pero no podía superar a la 4870 X2 gracias a que ATI estuvo puliendo el Crossfire. Sin embargo, con la 295 lo tuvieron más difícil, ya que Nvidia había aprendido mucho con su anterior tarjeta dual y se consideró la nueva reina del rendimiento. En marzo, para competir en la gama media-baja, sacaron la GTS 250, que aunque contaba con 1 GB GDDR3 de memoria de vídeo, seguían usando la misma arquitectura que la serie GeForce 8 y 9. Su objetivo era la HD 4830, y aunque consiguieron competir hasta contra la 4850, la comunidad no estaba muy contenta de que reutilizaran una vieja arquitectura en una nueva serie, ya que podía ser engañoso para el que no estuviera informado. Así, en abril, ATI lanzó la tarjeta más potente sin ser dual de la serie HD 4000, la 4890. Tuvieron que diseñar un núcleo más grande que la RV770 llamado RV790. Venía con 1 GB GDDR5 de memoria de vídeo y competía en rendimiento y precio con la GTX 285, costando $100 menos. Esta tarjeta era la sustituta definitiva de la 4870 y fue una victoria para ATI por el precio. También estrenaron la gama HD 4700 con un nuevo núcleo llamado RV740, que era un recorte de la RV770, pero no tan recortado como la RV730. Así lanzaron la HD 4770 con 512 MB GDDR5 y que prometía mejorar a la 4670. Aunque compitió muy bien contra la GTS 250 por $50 menos y sobrepasó en gran medida a la 4670, si nos fijamos en los resultados de la 4830 y tenemos en cuenta que costaba $79 en ese momento, esta tarjeta no fue una venta tan fácil. Con la espinita de la HD 4890, Nvidia en respuesta sacó la GTX 275, una tarjeta que desafiaba toda lógica. Era una de las tarjetas que conformaba la GTX 295, pero con un ligero overclock a la memoria y al núcleo, y Nvidia se obsesionó tanto con la HD 4890 que se olvidó de sus GTX 280 y 285, y las superaba en rendimiento y precio, aunque tuviera una numeración más baja. La comunidad comparó este momento con el lanzamiento de la 8800 GT, pero los dueños de las 280 y 285 estaban indignados. A partir de aquí, durante el verano, tuvieron un momento de tranquilidad y ambas marcas se dedicaron a rellenar el mercado, donde ATI estuvo rellenando la gama media-baja con la 4730, 4750 y 4810. Por un lado, las 4810 y 4730 comparten el mismo núcleo llamado RV770CE, un recorte al núcleo RV770LE, y ambas contaban con 512 MB de memoria de vídeo, donde la 4730 tenía GDDR3 y la 4810 tenía GDDR5. Ocuparon un lugar extraño en el mercado, ya que flanqueaban en rendimiento a la 4850. Por otro lado, la 4750 era una copia de la 4770 con menos frecuencia del reloj, no tenía nada más interesante. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se debían estos lanzamientos flojos?
Nvidia tenía clara su posición y estaba esperando la respuesta de ATI a las GTX 275 y 295. Así, al finalizar el verano, sacaron la arquitectura Terascale 2 y con ella la serie HD 5000, donde abandonaron las numeraciones para clasificar los núcleos y les daba nombres propios. Así, empezaron con Cypress, un monumental núcleo con más de 2000 millones de transistores y que daba soporte a PCI Express 2.1. La tarjeta que lo estrenó era la HD 5870, que contaba con 1 GB GDDR5 de memoria de vídeo y solo tenía una finalidad: irrumpir en la gama alta de Nvidia. En efecto, irrumpió contra Nvidia, dejando en ridículo a las GTX 275 y 285, y peligrosamente aproximándose en rendimiento a la GTX 295. ¿Qué hizo Nvidia? Nada, estar expectante mientras desarrollaba su nueva arquitectura. Así, ATI continuó con el ataque lanzando la HD 5850, que era un recorte del núcleo Cypress contando con la misma VRAM que la 5870. Seguía siendo más potente que la GTX 275 y podía competir contra la 285 mientras que costaba $100 menos. Además, en octubre impusieron su gama media con el núcleo Juniper, que tenía la mitad de transistores que Cypress, y las estrenó las 5770 y 5750. Estas tarjetas también contaban con 1 GB GDDR5, cuyo factor variante son los shader units, y flanquearon a las GTX 260 de Nvidia, donde la 5770 iba contra la Core 216 y la 5750 iba contra la 260 original. Y por si no hubieran tenido suficiente, en noviembre lanzaron la tarjeta más bestia jamás diseñada bajo el nombre de ATI, la HD 5970, que utilizaba núcleos Cypress en esteroides llamados Hemlock. Es decir, esta tarjeta eran dos HD 5870 en esteroides en una misma PCB en Crossfire, cada una con 1 GB GDDR5 de memoria, y gracias a los esfuerzos que puso ATI en sus anteriores tarjetas duales, la HD 5970 destronó de manera limpia y con una diferencia que podía rondar del 30% de rendimiento a la GTX 295. Terascale 2 estaba siendo la arquitectura que estaban necesitando desde hace muchos años. Avanzando al año 2010, este sería el último año de ATI como marca. Repitiendo lo que hicieron con la 4830, lanzaron la HD 5830, con el núcleo Cypress aún más recortado, pero con la misma memoria de vídeo que sus hermanas mayores. El resultado fue una tarjeta donde se pasaron recortando el núcleo, ya que apenas podía competir con la GTX 275 y rendía peor que la 4890 de la anterior generación. Fue un modelo raro y un desastre. Y hablando de modelos raros, ATI lanzó una versión especial de la 5870 llamada Eyefinity Edition, que viene de la tecnología de ATI para poner pantallas múltiples e identificarlas como una única para los juegos. Aunque seguía siendo una 5870 normal con 1 GB GDDR5, esta versión tenía 6 puertos de salida de vídeo gracias a 6 conectores mini DisplayPort. Mientras tanto, cansado ya del calor de ATI, Nvidia lanzó la serie GeForce 400, enseñando la recién horneada arquitectura Fermi y humeando con hype las GTX 480 y 470. Inicialmente estas tarjetas iban a salir tras el golpe de la 5970, pero se tuvieron que retrasar hasta marzo, casi 5 meses después de anunciarse. La GTX 480 podía venir con 1 GB GDDR5 de memoria de vídeo y se convirtió en la tarjeta mononúcleo más potente del mercado, pero con un margen no muy grande. Las tarjetas duales la superaban en rendimiento y la arquitectura Fermi era notoria por las altas temperaturas y el ruido. Parecía que la maldición de la FX 5800 Ultra estaba volviendo a ellos. En cambio, la 470 fue más interesante, porque venía con un núcleo no tan recortado de la 480, tenía 1280 MB GDDR5 de memoria de vídeo y se quedó prácticamente igualada a la 5870.
Las tarjetas no estaban siendo la victoria que Nvidia esperaba, y con el estigma que ganaron de que sus tarjetas eran calientes, tuvieron que replantearse su estrategia, siendo su próximo lanzamiento relevante la GTX 465. Con 1 GB GDDR5 de memoria de vídeo y siendo un recorte a la GTX 470, dio como resultado una tarjeta que apenas competía con la HD 4890, y como a ATI, Nvidia se pasó recortando la GTX 465. Esto le dio seguridad a ATI y se estuvieron reservando lanzamientos hasta que Nvidia diera una respuesta convincente. Así, durante el verano del 2010, ambas empresas no lanzaron nada nuevo, y se estuvo especulando mucho donde ATI estaba trabajando en la que sería la serie HD 6000 y Nvidia estaba refinando Fermi para la que sería la serie GeForce 500. Sin embargo, en agosto llegó la bomba informativa. AMD va a fulminar la marca ATI. AMD, cuando adquirió ATI en 2006, la estuvo dejando como una unidad independiente, que tras el batacazo de la 2900 XT y los siguientes años no tan triunfadores, AMD ha querido integrar más a ATI dentro de su marca, hasta el punto que las tarjetas gráficas las hacían en las plantas que tiene AMD. Esto dejaba muy confusa a la comunidad, y de hecho había gente que llamaba a las Radeon AMD Radeon y no ATI Radeon. También estuvieron haciendo encuestas del mercado a los usuarios de PC en varios países, y estos decían que AMD como marca tenía el triple de preferencia que ATI, así que era obvio a nivel de marketing que el nombre de ATI tenía que desaparecer. Para calmar a la comunidad, AMD dijo que no es que exactamente fueran a destruir ATI, sino que iban a combinar el equipo de ATI con el equipo de AMD, convirtiéndose ellos de manera oficial en la división de gráficos de AMD. Aunque las tarjetas HD 5000 van a conservar el nombre de ATI, será a partir de la serie HD 6000 cuando se empiecen a empacar como AMD Radeon. Esta noticia dejó muy triste a los fanáticos, ya que suponía el fin de una era, y de un nombre que 25 años atrás empezó de forma muy humilde, y que ha ido creciendo mostrando innovaciones, que aunque no siempre han funcionado, son innovaciones cuanto menos. Fue una empresa que aguantó la hegemonía de 3DFX en los 90 y que ha estado durante 10 años en pie de guerra comercial con Nvidia. Sin embargo, parece ser que no aguantaron bien la hegemonía reciente de Nvidia, que aunque ellos se han podido jactar del éxito de Terascale 2, mover fichas en el mercado es algo que lleva años, y AMD pensó que darle una nueva cara a esas tarjetas podría ayudar con las ventas. Y aquí termina la historia de ATI. Es un final un poco anticlimático, porque normalmente suele haber señales de cuando una empresa va a caer, pero en esta ocasión ATI desapareció tras una generación exitosa. Los foros se calentaron mucho con esta decisión de AMD, pero ellos tenían la última palabra. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la trilogía, si opináis que AMD hizo lo correcto, y nos vemos en la siguiente historia del hardware.